Otra de las señales que nos presenta Mateo 24 por el mismo Señor Jesucristo, nos abre el panorama y el escenario en que nosotros estamos viviendo. Una de esas señales, Jesús, después de decir, mirad que nadie os engañe, la segunda señal es que iba a haber ¿qué? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Después lleva a lo que menciona Cristo y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Ustedes notarán lo que es la secuencia del libro de Mateo. Aquí nosotros notamos en las Sagradas Escrituras que Jesús dice, oiréis de guerras, rumores de guerras. La pregunta es, ¿ese oír de guerras es solamente un escuchar? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es que la guerra esté. Aquí nosotros notamos en la señal que dice que iba a haber ¿qué? Oiréis de guerras y los rumores de que hay una guerra. Pero nosotros vemos en la actualidad las guerras que están aconteciendo, esas guerras que están escalando poco a poco. Ahora, eso nos da una de las señales de que nosotros estamos en esos tiempos finales. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 21, verso 28, las Sagradas Escrituras nos dicen, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Notamos ahí claramente, cuando nosotros vamos a lo que nos dice el Espíritu de profecía y comparamos los textos bíblicos en cuanto a la expresión levantad vuestras cabezas o mirad hacia arriba, es una expresión de decir mirad hacia Cristo, mirad hacia lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial. ¿Por qué razón nos dice acá en Lucas 21, 28 cuando dice levanten vuestras cabezas? ¿Saben ustedes por qué razón? Porque el pueblo de Dios en gran parte se ha olvidado de que nosotros estamos en el día de expiación. Y en el día de expiación quiere decir que nosotros debemos de estar preparando vuestros corazones, ¿verdad? Y estar limpiándonos, así como Cristo está limpiando nuestros pecados en el santuario, el pueblo de Dios debe estarse purificándose con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, aquí nosotros podemos notar que el Señor Jesucristo está intercediendo. Por eso esa expresión de Jesús cuando dice levanten vuestras cabezas, vuestra redención está cerca, es un significado de que pronto se cerrará ¿qué? El tiempo de gracia y Jesús vendrá por su pueblo. Pero hoy por hoy nosotros vemos cómo están llevándose a cabo esas grandes señales y prodigios, no solamente en el mundo político, en el mundo que nosotros vivimos, sino también en las iglesias. Vemos también que las iglesias, queridos hermanos, su fe está mermando y por eso Jesús nos manda y decir, miren nuevamente ¿a dónde? A Jesús, a lo que está haciendo Cristo. Estamos viviendo, queridos hermanos, en un mundo completamente belicoso. La Biblia nos dice que hay 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿verdad? Que van a los reyes de la tierra, ¿para qué? Para aconsejar, para dirigir prácticamente. Y nosotros vimos que literalmente los gobiernos tienen relación con los espíritus del demonio a través de médiums espiritistas. Notamos, queridos hermanos, que Elena G. de White nos va a presentar que nosotros estamos en un mundo completamente belicoso. Ella usa esta expresión, un espíritu belicoso. Quiere decir que detrás de todo esto hay alguien que está moviendo todos los hilos y es Satanás. Ahora, por lo tanto, fíjense lo que dice Elena G. de White, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 283. Un espíritu belicoso agita que al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida.
Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Cuando nosotros vamos a lo que es la profecía del libro de Daniel, capítulo 11, vamos a encontrar todo el desencadenamiento de las profecías finales, todos los sucesos que nos presenta Mateo 24, Daniel capítulo 11, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, Apocalipsis 17, todos están en una correlación, queridos hermanos, todos se van amarrando, es como un eslabón, es como una cadena que se va uniendo eslabón por eslabón. Aquí entonces vemos, hermanos, que un espíritu está agitando el mundo. ¿Para qué? Para las escenas que nosotros actualmente estamos viendo. El profeta Jeremías ya de antemano había recibido la visión y el consejo del Señor de los acontecimientos que nosotros en la actualidad estamos contemplando. Notemos Jeremías capítulo 25, verso 32. Pero quiero que noten poco a poco esta frase, porque aquí tiene una palabra clave. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Aquí claramente dice que el mal irá en aumento. Pero cuando nosotros vemos esa traducción, la traducción es de la Reina Valera 1960, el mal irá de nación en nación. Pero la pregunta es, ¿de dónde procede el mal? El mal procede, queridos hermanos, de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero el espíritu de profecía lo presenta y dice que espíritus de demonios han ido en todas partes del mundo para hablar a la mente de los seres humanos para que el mal crezca. Por eso Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando vemos nosotros la traducción en otras Biblias, vamos a encontrar que dice algo diferente. Así dijo el Señor de los ejércitos: he aquí el mal sale de la gente en gente, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. ¿De dónde sale el mal? De la mente del ser humano. Pero, ¿por qué razón sale ese mal? Porque no hay un amor sincero a Dios y por la transgresión de la ley de Dios. La guerra de Rusia y Ucrania. Cuando nosotros notamos esto, hermanos, ustedes ya saben que han muerto demasiadas personas. Más de 285,000 soldados han muerto, solo soldados. Y cuando usted va a la calle, usted en Ucrania puede encontrar todo eso. Es más, yo me he encontrado personas aquí, por donde yo vivo, personas que vienen de Ucrania y están pidiendo ayuda, ¿verdad? Hermanos, así está Ucrania en la actualidad. Desastres por todos lados. Pero nosotros vemos que esa guerra ya tiene más de un año. Pero dice la Biblia que la guerra se va a intensificar porque Satanás se deleita en la guerra. En la actualidad ahora está la guerra ¿entre quién? Entre Gaza e Israel. Pero ¿saben ustedes por qué este conflicto? Sabemos que Satanás prepara todo tipo de engaños y estratagemas para poder hacerse mutuamente la guerra. ¿Para qué? Para que la gente se pierda, para que la gente se distraiga. La Biblia nos dice, queridos hermanos, que el pueblo de Israel anteriormente fue una nación escogida por Dios. La pregunta es, ¿hoy como nación es una nación escogida por Dios? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes que muchos evangélicos dicen que sí? Ahora, vamos a notar, hermanos, que la Biblia nos dice que en el año 34, en el apedreamiento de Esteban, la nación judía cerró
se cerró su tiempo de gracia para esa nación, como nación. Pero si un individuo israelita cree en el Señor Jesucristo, tiene salvación. Pero como nación judía, hermanos, ya no es más pueblo de Dios. Todos aquellos que son pueblo de Dios son los que son ¿qué? En el Espíritu. O sea, quiere decirlos aquellos que han aceptado ¿a quién? A Jesucristo. Por lo tanto, si has aceptado a Jesucristo, tú eres el pueblo de Dios. Ahora, la Biblia nos dice también que muchas veces Dios quiso llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. La Biblia también nos dice que todo ese lado del Medio Oriente iban a estar en conflicto constante. Es una profecía. ¿Por qué? Porque rechazaron ¿a quién? A Cristo. Notemos lo que nos dice Mateo 23, verso 37. Mateo capítulo 23, verso 37. Jesús se presenta en la ciudad de Jerusalén. Les mandó muchos profetas. Pero fíjense que el mismo Señor Jesucristo les hace el último llamado de arrepentimiento a la nación judía, que lo aceptara a Él. Noten Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? El Señor Jesucristo dice Jerusalén, Jerusalén, y dice la Biblia que Jesús lloró. Lloró, hermanos. ¿Saben por qué lloró? Porque en el momento que Él estaba diciéndole, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te envié? Llamados tras llamados te envié a los profetas, pero el resultado fue que los mataste. Ahora quiero que vean algo ahí. El pueblo judío, hermanos, al rechazar los consejos de Dios y a Jesucristo, su corazón se volvió negro. Y dice la Biblia que fueron dominados ¿por quién? Por Satanás. Cuando ellos aceptaron que soltaran a Barrabás, dice Elena G. de White que estaban diciendo: nosotros queremos que nos rija Satanás. De esa manera, dice el espíritu de profecía, que Satanás comenzó a envenenar sus corazones, comenzó a llenarlos de odio, de envidia, de celos, de matar, de todo eso. Y por eso cuando Jesús les dice eso, estaba mirando todo lo que la nación judía iba a pasar más adelante. Y lloró, ¿por qué? Porque siendo su pueblo, amándolo como los amó y los sigue amando, no quisieron. ¿Saben ustedes que esto es una repetición del pueblo de Dios, que es la iglesia adventista? Dios nos manda llamado tras llamado, pero muchas de las veces no queremos escuchar. ¿Cuántas veces Dios habla en nuestra conciencia? Muchas veces. Pregunto, ¿nos ha enviado una profeta? ¿Sí o no? ¿Hacemos caso a los consejos de los profetas bíblicos y de la profetisa? No. Pregunto, ¿estamos actuando de la misma manera, solo que de manera distinta? Sí. Ahora, ¿por qué voy a mencionar esto? Dice aquí que la nación rechazó a Jesucristo. Y en templo de Jerusalén, hermanos, cuando Tito atacó Jerusalén, Jerusalén estaba rodeada. Los judíos se escondieron ahí adentro. Y Tito les dijo: por favor, salgan de ahí. No queremos
dañar nada de ese templo. Salgan y peleemos en otro lado si es que quieren pelear. Resulta ser que ellos no hicieron caso y comenzaron el ataque desde adentro. Dice el espíritu de profecía que uno de los soldados, enfurecido de los ataques del Israel, dice que agarró una antorcha y lo lanzó dentro del templo, cuando Tito había dado la orden que no atacaran el templo. El soldado del coraje que tenía, del odio, de ese espíritu belicoso que tenía, no escuchó a su comandante en jefe. La orden era, pero nosotros vemos que la profecía se tenía que cumplir, donde dijo Jesús: ven, esa ciudad no va a quedar piedra sobre piedra. Y ustedes recordarán que cuando se quemó ese templo, hermanos, el oro se escurría por las partes del piso, y los soldados querían agarrar ese oro y tenían que levantar las piedras de mármol para juntar ese oro y llevárselo. La ciudad quedó completamente destruida. ¿Por qué? Rechazaron a Jesús. Y cuando rechazamos a Jesús, la bendición se aleja de ese pueblo. Ahora, ¿saben ustedes que cuando el templo se estaba quemando, ¿saben ustedes qué dijo el pueblo de Israel? Y Cabod, y Cabod, y Cabod. ¿Qué significa qué? La presencia de Dios se fue. Jesús se los había dicho de antemano cuando les dijo: ¿cuántas veces quise juntarlos? Pero dijo: vuestra casa os será dejada desierta. ¿Saben ustedes que Israel es una pequeña escala de lo que iba a acontecer en el mundo en la actualidad? Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué la guerra? ¿Hay demonios que se están infiltrando en todos los gobiernos? Sí. Apocalipsis 16. Los espíritus a manera de ranas. ¿Por qué ranas? Porque tiene la lengua larga, sabe endulzar, tiene la lengua, dice, 50 veces más fuerte que cualquier pegamento que existe en la actualidad. 50 veces más potente. ¿Y por qué lo menciona así? Porque dice que los espíritus engañadores van a engañar tanto, hermanos, que usted está viendo el resultado. El mundo está engañado completamente. Y el mundo también está engañado en cuanto a la guerra. Porque dice: no, es que esa persona o ese pueblo nos atacó y nosotros estamos respondiendo. Pero verdaderamente, ¿qué hay detrás de todo eso? Se la pregunta. Y es que Satanás, dice el espíritu de profecía, que iba a inducir a que las naciones se hagan mutuamente la guerra, porque se deleita en eso. Ahora notemos aquí algo, hermanos. Ustedes recordarán el ataque que se llevó a cabo el 7 de octubre en Israel, ¿verdad? Aquí nosotros podemos notar que el Mossad es uno de los ejércitos más preparados del mundo también. Es inteligencia, contrainteligencia, operativos secretos. Hermanos, este grupo son personas muy capacitadas. Israel tiene una de las mejores tecnologías en el mundo. Está prácticamente por detrás, o se están dando ahí también con Estados Unidos, porque comparten información, comparten tecnología, hermanos. Pero vamos a notar que este grupo tiene como base dos lemas, o más bien un lema, pero prácticamente es lo mismo. El Mossad, hermanos, es un grupo de inteligencia muy capacitado. Es
podríamos decir el servicio secreto de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la CIA. ¿Pero por qué estoy mencionando esto? Más adelante vamos a ir viendo. ¿Cuál es el lema? En el año 2006 aproximadamente, tenían un lema. Fíjense lo que dice. El lema es Proverbios 24:6, que dice: porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Era uno de sus lemas. El Mossad, servicio de inteligencia de Israel. Pero más adelante, en el 2011, cambiaron ese lema por algo parecido. Noten, el lema fue cambiado en febrero de 2011 por otra cita bíblica del libro de los Proverbios, Proverbios 11:14, que dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Quiere decir, hermanos, que Israel es un ejército bélico también. Ustedes recordarán la guerra de los 6 días, donde varios países lo atacaron. Israel salió victorioso. Varios países lo atacaron al mismo tiempo. Israel salió victorioso. Pero vamos a ver, hermanos, que en la actualidad se escucha guerras y hay guerras por todos lados. Aquí usted puede ver el mapa. Esto es Gaza. Aquí está todo Israel. ¿Saben, hermanos, que Israel está peleando prácticamente por territorio también? Israel quiere adueñarse de ese territorio, de los palestinos. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que es los palestinos, hermanos, también ellos quieren agarrar esta parte porque lo consideran sagrada. Jerusalén. Hermanos, se están peleando. Todo esto es una guerra religiosa. Una de las guerras más grandes que ha habido a través de toda la historia es las guerras por la religión y por el territorio y por el dominio. Pero vamos a notar aquí que, hermanos, ¿saben ustedes que en Gaza está el grupo Hamas, verdad? Pero ¿qué es lo que significa Hamas? En el hebreo, Hamas significa destructor. Es lo que significa en hebreo. Ahora, cuando nosotros vemos todo el mapa profético, podríamos decirlo, o el escenario profético, vamos a notar que todos estos países constantemente iban a estar ¿en qué? En guerra, por el rechazo a Cristo y por el ¿qué? Por la transgresión de la ley de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que en Israel actualmente se está enfocando mucho todo lo que es la LGBT, todo eso? Se está impulsando en Israel, todo eso. En Israel, hermanos, están haciendo muchas cosas turbias. Pero, vamos a ver aquí está Gaza. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, todo esto y la actual guerra, que Israel prácticamente ha entrado, ¿dónde? Ya en una parte de Gaza. Pero, vamos a notar cómo en la actualidad, queridos hermanos, los ataques, la guerra, está prevaleciendo cada día más. La Biblia nos dice que la guerra iba a avanzar, iba a escalar. Cuando nosotros escuchamos las noticias, vemos que Hamas atacó a Israel, entró en Israel, masacró a muchas personas. Pero ¿saben ustedes que hay algo? Israel, el Mossad, permitió que entraran los palestinos dentro de su tierra. Objetivo: hacerles la guerra. Otro objetivo político. Primer ministro Netanyahu tenía una división interna en su gobierno y necesitaba unir ese gobierno nuevamente, y la única manera también era la guerra. Ahora bien, vemos entonces, si Israel dice que este grupo terrorista es un terrorista por masacrar, la pregunta es, ¿qué son ellos?
¿No son los mismos? Terroristas, por todo lo que está pasando en la actualidad. ¿Cuánta gente, hermanos, está muriendo? Que no tiene nada que ver. Niños, mujeres, jóvenes. Ahora, notemos esto. Notemos un pequeño video de cómo se está llevando la guerra allá entre Gaza e Israel. Esto es la guerra, hermanos. Esto es la guerra. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que no están muriendo inocentes ahí? ¿Ustedes creen que Satanás se está deleitando en esa guerra? Sí. Vemos, hermanos, vamos a ver que uno de esos managers que estuvo en ese concierto, vamos a notar que da un testimonio. ¿Saben ustedes que ahí murieron muchas personas en ese ataque? Ahora, les digo de antemano, Israel le permitió la entrada. ¿Por qué? Israel, queridos hermanos, es uno de los países más blindados prácticamente. Tiene su domo de hierro, tiene ahora lo que es en la actualidad su láser, ¿verdad? Actual, que sacaron esa tecnología láser tremenda. Tiene prácticamente sistemas de movimiento en todo lo que es alrededor de Israel. Tiene sistemas, cámaras de alta capacidad, sensores de movimiento por todos lados, hermanos, que dijo uno de los líderes del ejército de Israel, dijo, miren, aquí en Israel ni un gato puede entrar, porque nos damos cuenta. La pregunta es, ¿cómo le entraron entonces? Es que se lo permitieron, hermano. Así funciona la política, así funciona el dominio, así funciona adueñarse de las cosas. ¿Por qué? El corazón, hermanos, está negro. ¿Saben ustedes que este hombre salió vivo de esa lucha o de ese enfrentamiento? Dice este hombre, hermanos, que comenzó a escuchar esos sonidos, ¿verdad?, de ataque. Y vemos nosotros, hermanos, de lo que estaba sucediendo ahí. Dice que llegaron esos grupos, comenzaron a matar a todos los que encontraban, pero este hombre dice que logró escaparse. Cuenta lo sucedido. Dice él, hermanos, que tardaron casi media hora para que el ejército llegara a ese lugar. Otros que estaban presentes dijeron, mira, tardaron más tiempo. La pregunta es, un ejército tan capacitado no va a estar preparado para eso. Un ejército, hermanos, es como si Estados Unidos lo atacaran aquí, ¿verdad? Bueno, lo atacaron con las Torres Gemelas, que ellos mismos lo planearon, pues. Así está todo eso. Vemos aquí, muchas personas murieron. ¿Saben ustedes, hermanos, que por tener el dominio, por tener el territorio,
Están dispuestos a sacrificar a su propia gente. Tremendo, hermano. Aquí nosotros podemos ver su testimonio. No lo cuento por falta de tiempo, no lo voy a leer por falta de tiempo. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que tardaron mucho en llegar estas personas. Aquí dice él, Radagast, todo el mundo que giró a la derecha se topó con los terroristas. Yo giré a la izquierda y eso me salvó. Dijeron, váyanse. La gente se fue por este lado, los interceptaron. Siguiendo, no sé, la dirección, creo que Dios lo iluminó y se fue por otro lado. De esa manera logró salvarse. Estuvo terrible eso. Ahora bien, hermanos, ¿yo cómo les voy a comprobar que todo eso es un plan? Todo eso es un plan. Uno de los líderes destacados del ejército de Israel, con un cargo alto en la milicia israelita, dice: Abner Cohen, un alto cargo militar israelí con una amplia experiencia en Gaza, confesó en una entrevista en el Wall Street Journal que en el 2009 que la creación de Hamas fue un error lamentable por parte de Israel. Israel creó el grupo Hamas. Ahí para que se den una idea. Israel los creó. ¿Por qué los creó? Porque querían erradicar otro grupo que estaba en Gaza. Habían dos grupos, dos frentes. Y Israel creó este grupo para desestabilizar y hacer caer el otro que estaba tomando auge, pero le salió todo mal y ahora se les vino en contra. Así funciona la política y ahorita ustedes lo van a ver. Pero dice que confesó en una entrevista con el Wall Street de los Estados Unidos. Dice que la creación de Hamas fue un error de parte de Israel. ¿Saben ustedes que Hamas es un grupo dispuesto a todo, es matar o morir? Así funciona eso. Así funciona lo que le enseñan de acuerdo al Corán, porque ellos tienen bases también en el Islam. Dice, maten a todos los impíos. Y saben que su profeta Mahoma es lo que les instruyó también. Hermanos, Satanás levantó a Mahoma. Un espíritu demoníaco le aconsejó y le dio todo lo que es el Corán. Y el resultado es todo lo que pasa allá. Fíjense lo que sigue diciendo acá. Además, el general de brigada Yaritza Segeb, que fue gobernador militar israelí en Gaza a principios de los años 1980, dijo a un periodista del New York Times que había ayudado a financiar el movimiento islamista palestino como contrapeso a los secularistas izquierdistas de la Organización de Liberación de Palestina y el partido Fatah, dirigido por Yasser Arafat, quien se refirió a Hamas como una criatura de Israel. El general Segeb incluso admitió haber financiado al propio Hamas con dinero de los contribuyentes israelitas. Ahí está. Israel lo financió por boca de los altos líderes israelitas. Ahora, no solamente, hermanos, no solamente Israel, Estados Unidos también. Aquí nosotros notamos, hermanos, que hay un espíritu belicoso que está aconsejando a los líderes para hacerse mutuamente la guerra. Aquí usted puede notar, dijo en este post, ¿verdad? El Mundo, dice: Hamas, a mi pesar, es una creación de Israel, dijo uno de los líderes ahí en Tel Aviv. Hamas es un error, es una creación de Israel. Vemos nosotros todo lo que está aconteciendo en la actualidad, hermanos. Todo esto va a escalar, todo esto va a escalar. Pero ¿saben ustedes otra de las señales que nosotros podemos decir abiertamente
que esto es un plan, todo es un plan. Es que la inteligencia egipcia le advirtió al primer ministro que se acercaba un ataque 10 días antes de que se produjera eso. Y fíjense lo que dice acá. Este post dice: los egipcios insisten, hemos enviado una advertencia a Israel, presten atención a Gaza. Según una fuente de inteligencia egipcia, el Ministerio de Inteligencia Abbas Kamel se puso en contacto con la oficina del primer ministro 10 días antes del ataque sorpresa de Hamas y advirtió sobre una operación terrible, algo inusual en Gaza. También, según una publicación del AP, una advertencia similar fue ignorada mientras se centra en la situación en Cisjordania, oficina del primer ministro. Dice que este aviso fue ignorado. Ahí nosotros podemos notar que todo eso es un plan. El espíritu de Satanás está trabajando, hermano. ¿Y saben ustedes qué es lo que dijo el primer ministro cuando salió esta publicación? Lo negó. Fíjense lo que dice. Netanyahu niega que Egipto haya advertido de ataque de Hamas. El primer ministro de Israel habría sabido con 10 días de antelación sobre el ataque terrorista de Hamas, información que Egipto le habría entregado, según difundieron medios de comunicación locales. Este hombre sabía. ¿Saben ustedes que Netanyahu, hermanos, perteneció a una de las fuerzas especiales de Israel? Él perteneció a una de esas fuerzas especiales. Su hermano, tenía un hermano, murió en uno de esos grupos, ¿verdad?, de las fuerzas especiales que también pertenecía. Hermanos, cuando alguien tiene un espíritu belicoso, está acostumbrado a la guerra, no hay sentimientos, no hay nada, es porque se acostumbran, hermano. Por eso el tema se llama: un espíritu agita al mundo para hacerse la guerra. Y hoy se está escuchando mucho de eso, queridos hermanos, por todos lados. Irán, Yemen, Libia, Corea del Norte. Todo eso, hermanos. Miren esta publicación. Por el mismo Israel, publicación por el mismo periódico de Israel. La fuente de inteligencia egipcia dijo a Yanet de Kamel estaba sorprendido por la indiferencia mostrada por Israel. Fuentes en Egipto afirmaron que la respuesta al ministro de inteligencia egipcio fue que la FDI y las fuerzas de seguridad estaban inmersas en el trato con las ciudades de Judea y Samaria, de donde se lanza el terrorismo contra Israel. ¿Saben ustedes que las fuerzas especiales de Israel, en vez de estar en esas secciones, los mandaron por otro lado? Estaban en otros lados, hermano. Y dejaron solamente algunos por ahí nada más para tapar todo eso. Y por eso tardaron tanto. O sea, ya había un plan ahí, queridos hermanos. Aquí usted puede ver. Aquí están, ¿verdad? Aquí también dice sobre ese aviso. Ahora, fíjense en RT. Israel reconoce que hubo señales la noche anterior al ataque inicial de Hamas. Reconoció, y eso lo reconoció un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel. El portavoz dijo: sí, reconocemos que hubo señales. La pregunta es: ¿por qué no hicieron nada entonces? ¿Es un plan? Claro que sí. Vemos, hermanos, cómo está el espíritu, abunda el espíritu de guerra en nuestro mundo. Aquí nosotros podemos notar todo lo que está pasando, no solamente Rusia, Ucrania, estamos viendo en la actualidad, no solamente están esas guerras, hay otras guerras más en todo el mundo. Esa vez yo le mostré todas las guerras en donde Estados Unidos ha estado, y prácticamente me cansaría más en estarlo leyendo, pronunciando todas las guerras en que ha estado Estados Unidos. Ha estado en muchas guerras, hermano. Apocalipsis así lo presenta, que tenía que ser. ¿En la segunda bestia del Apocalipsis 13? Sí. ¿Saben ustedes que entrevistaron al presidente Biden y le dijeron, o sea, si todo este ambiente está muy belicoso, porque Estados Unidos ha enviado ayuda a Israel,
Ha enviado su portaaviones, ha enviado 2,000 efectivos, más aparte todo el equipamiento que lleva todos esos acorazados, hermanos. Hermanos, si nosotros no estamos viendo esto está casi próximo con posiblemente una tercera guerra. ¿Saben por qué? Porque Irán ya casi está dentro en la guerra. Y si Irán se mete Estados Unidos. Si Estados Unidos se mete, se va a meter Rusia. Y se va a meter China. Se va a meter otros países más. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo complicado. Y le hicieron esta entrevista al presidente Biden y le dijeron: ustedes pueden estar ayudando a Israel y al mismo tiempo ayudando a Ucrania en cuanto a económico y en cuanto a militarmente. ¿Saben cuál fue la respuesta? Se sonrió y fíjense lo que dijo. Fíjense lo que dice. Biden, Estados Unidos es la nación más poderosa de la historia. Esa fue su respuesta. Estados Unidos es la nación más poderosa. Y fíjense lo que dice ahí. El presidente estadounidense Joe Biden calificó a su país como la nación más poderosa de la historia. Y después dice: durante la entrevista, Biden fue preguntado sobre si era demasiado difícil para Washington apoyar a 2 países a la vez desde el inicio de los combates entre Israel y el movimiento palestino. No somos los Estados Unidos de América, por el amor de Dios, la nación más poderosa de la historia, no del mundo, de la historia, dice. Somos el país, prácticamente quiso decir, somos el país con un espíritu belicoso de toda la historia. Esa fue su respuesta. Dice: sí podemos mantener varios frentes. Pregunto, ¿Apocalipsis 13 se cumple? Sí, hermanos. Aquí dice: según sus palabras, puede ayudar a ambas partes y seguir manteniendo su defensa internacional global. Tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos la obligación, dice. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Dijo, calificando a su país como la nación esencial, en referencia a las palabras del exsecretario de Estado, ¿verdad? Madeleine. Fíjense lo que nos presenta el Infobae, un periódico muy importante. ¿Saben ustedes, hermanos, que Estados Unidos está planeando sacar otra bomba más potente que la que tiró en Hiroshima y Nagasaki? Ya están en ese proceso. ¿Y saben ustedes por qué? Porque dice: con todo lo que se está llevando en la actualidad, guerras por todos lados, nosotros necesitamos cubrir nuestro país. Y para eso nosotros necesitamos ser ¿qué? Los más sobresalientes en equipo militar. Fíjense lo que dice esta publicación. Estados Unidos quiere desarrollar una bomba nuclear con una capacidad nunca vista. La nueva bomba B-61-13 tendría una carga 24 veces mayor que la bomba arrojada en Hiroshima y 14 veces mayor que la bomba lanzada en Nagasaki, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, publicado el 31 de octubre del 2023. Así está, hermanos. Y aquí está: el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció su intención de desarrollar una bomba nuclear que será 24 veces más potente que la lanzada en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Esta medida requiere la aprobación y el financiamiento del Congreso para llevar a cabo, y de ser aprobada, no significará un aumento en el arsenal nuclear del país, ya que esta reemplazaría parte de las bombas B-61 actualmente en esto. O sea, prácticamente Estados Unidos se está rearmando con mucho más. Estamos, hermanos, en un tiempo difícil. Aquí usted puede notar esta parte. Dice aquí: el anuncio de hoy refleja un ambiente de seguridad cambiante y crecientes amenazas de posibles adversarios. Por esa razón están creando esto.
Señaló John Plumb, secretario asistente de Defensa de Política Espacial. Aquí estamos notando, dice, Estados Unidos tiene la responsabilidad de seguir evaluando, desarrollando las capacidades que necesitamos para disuadir de manera creíble si es necesario responder a ataques estratégicos y asegurar a nuestros aliados. Pregunto, ¿Israel es aliado de Estados Unidos? Sí. Así es la bomba actualmente que tienen. Pero esto lo van a multiplicar 24 veces más para mayor destrucción. Es más, dicen los altos mandos del ejército que esa bomba va a incluir una precisión y también dice que cuando llegue al suelo, dice que va a perforar prácticamente parte del suelo para que haga una mayor explosión. Es una bomba antibúnkeres. Todo, hermanos, Satanás está deleitando. Más destrucción, más muertes. Ahora, hermanos, Ron Paul, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 1997-2013. Este hombre, un republicano del Distrito Congregacional de Texas, en el Congreso de los Estados Unidos, en el año 2009, él reconoció, hermanos, en el mero Congreso, que Estados Unidos apoyó a Israel con armas para acabar con Gaza. También reconoció de que Estados Unidos, juntamente con Israel, ayudaron, ¿verdad?, a crear al grupo Hamas. Y por su misma boca ustedes lo van a escuchar en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Hermanos, Satanás está trabajando duro. ¿Qué dice? Que ellos apoyaron a crear el grupo. Israel, ahí lo reconoció. Estados Unidos también está metido ahí. Y toda esa bandera de que es de Israel, esa no es su bandera, eso no es la estrella de David, nada de eso, es todo símbolo del sionismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hermanos, estamos en un tiempo de apuro. Para ir más rápido, fíjense lo que dice acá. Un académico israelí que es, ¿verdad?, profesor aquí en los Estados Unidos, pero israelita, dice: académico israelí experto en holocausto, el asalto de Israel a Gaza es genocidio desarrollándose ante nuestros ojos. Dice: lo que ocurre en Gaza es el exterminio del pueblo palestino. Israel ha sido explícito en lo que está haciendo en Gaza. ¿Por qué el mundo no está escuchando? Se pregunta Russ Segal, historiador y director del Magisterio en Holocausto y Genocidio de la Universidad de Estados Unidos. A través de cifras, declaraciones de autoridades israelitas y normativa internacional, define el conflicto como un exterminio en una columna de la revista. Fíjense, así está quedando Gaza. Solamente eso, hermanos. Esto solamente es una publicación del 19 de octubre. Hasta ese 19 llevan 3.500, por ahorita aumentó más. Los que han perdido la vida. Señala que más de 3.500 palestinos fue el 19, ahorita está llegando a los 7.000 o más de eso. Más. Aquí también nosotros podemos notar, hermanos, dice Irán: guerra, no esperamos el permiso de nadie. Irán. Sí, se va a meter también. Ya las tensiones están muy duras ahorita, hermano. Los países están listos para solamente jalar el gatillo. Aquí nosotros podemos notar que el Papa Francisco, en una publicación de 16 de octubre del 2023, dijo algo: vivimos una guerra mundial en pedacitos, dice el Papa. ¿Por qué dice eso? Guerra por aquí, guerra por allá, por todos lados en el mundo hay guerra. Estamos en una tercera guerra mundial. ¿Ustedes creen que ellos no quieren eso? Claro, hermano. Ellos quieren eso, porque trae caos, muerte, la economía cae y finalmente ellos pueden sobresalir, ¿verdad? Así funciona. Corea del Norte, queridos hermanos, el líder
norcoreano dice amenaza con destruir portaaviones de los Estados Unidos. Ahí está. Si lo ataca va a ser algo terrible, hermanos, porque Estados Unidos va a responder. Hermanos, no estamos ahorita en un juego. Así está Gaza, miren. Así es Gaza, así está. Así fue la destrucción de un hospital donde murieron más de 500 personas. Ustedes vieron las explosiones, así cae, hermano. Yo les hago una pregunta. Satanás está deleitándose, hermanos. Pero en estos tiempos, dice el Señor, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levanten sus cabezas y miren a Jesucristo. Porque lo que viene mucho peor. Aquí solo vemos una escala menor, pero la escala mayor aún viene. Y va a ir avanzando. No hay paz. No esperes que esto va a mejorar. Nuestro enfoque es mejor seguir a quién, a Jesucristo. Si en esta tarde, querido hermano, mirando los acontecimientos de la actualidad, mirando también nuestra condición espiritual, tú quieres decirle al Señor, Señor, reconozco que mi mente y mi cabeza están abajo, pero en esta tarde yo quiero que tú me levantes mi cabeza, abras mi mente, abras mi corazón y me ayudes a vivir tu palabra. Si algunos de los que están aquí presentes quieren decirle eso a Cristo, pónganse de pie. Y si quieren decirlo más, ¿verdad?, más personalmente, les invito a que pasen aquí al frente y le digan, Señor, aquí está este pecador, este vil pecador, pero que quiere ser una mejor persona. No tengo nada que ofrecer, solamente un vil corazón. Pero yo quiero que con tu Santo Espíritu limpies mi corazón, mi mente, y me des una nueva vida. Me des un renacimiento en mi vida espiritual, porque lo que estamos viendo, hermanos, son anuncios de que se aproxima la venida de Cristo Jesús. Si los que están ahí atrás quieren pasar aquí al frente, adelante, hermanos, díganle al Señor Jesucristo, Señor, aquí estoy lleno de pecados, de iniquidad, tengo un corazón malo, tengo una mente pervertida, he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero en esta tarde quiero decirte que te entrego mi vida, te entrego mi corazón a ti. Amén. No importa lo que suceda, si estamos en Cristo, vamos a salir airosos de esa situación. Amén. Si quieren pasar adelante, queridos hermanos, amén, mi querido hermano. Dios te ama, Dios nos ama, Dios quiere cambiarnos.